La luz fría del amanecer atravesaba los ventanales del piso 38 cuando Clara Montiel, con el cabello recogido en un moño apretado y los guantes de látex aún húmedos, limpiaba el vidrio con movimientos lentos y disciplinados. Cada círculo que trazaba en la superficie dejaba una estela casi invisible, como si borrara restos de un día anterior que jamás terminaba para ella. El silencio del corredor corporativo era tenso, la clase de silencio que solo existe en lugares demasiado caros para admitir imperfecciones. Clara respiraba hondo, intentando mantener el pulso sereno cuando escuchó detrás de sí el eco firme, autoritario y calculado de pasos que no necesitaban apresurarse para imponer miedo. Gabriel Ferrara emergió de su oficina como quien cruza un escenario preparado exclusivamente para su presencia. Traje oscuro, reloj que brillaba incluso bajo la luz blanca del techo, mirada afilada que no se detenía en nadie. Cuando sus ojos pasaron por Clara, no fue un encuentro, fue un escaneo. Un juicio silencioso que luego se convirtió en un gesto de desdén apenas perceptible, pero devastador para quien lo recibía. Él se detuvo, inclinó la cabeza y soltó una exhalación irónica, como si hasta el acto de verla representara una molestia absurda en su allende perfecta. Clara sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la postura, como siempre. Si vas a estar aquí, al menos intenta no parecer parte de la basura. Las palabras descendieron como un golpe preciso, moduladas para herir sin esfuerzo. Un par de empleados que pasaban fingieron no oír, aunque sus miradas esquivas revelaban la incomodidad colectiva. Clara apretó los labios, tragando la humillación como quien se acostumbra al sabor de algo amargo e inevitable. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier objeto que ella hubiera cargado en años de trabajo. Sin embargo, mientras bajaba la mirada, su mano derecha se deslizó discretamente hacia el bolsillo de su delantal. Allí, protegida por un plástico envejecido y años de dolor silencioso, estaba la fotografía, el único objeto que jamás había tenido valor para Gabriel, pero que para ella era una parte esencial de su alma. Clara la apretó con fuerza, sintiendo como el borde desgastado rozaba su palma, recordándole que aquella humillación no era nueva y que no podía seguir guardando silencio para siempre. Mientras Gabriel se alejaba con paso triunfante, Clara inhaló profundamente, percibiendo un temblor interno que ya no provenía del miedo, sino de algo que llevaba mucho tiempo conteniéndose, una verdad que exigía salir a la luz. La mañana de Clara comenzaba siempre antes de que la ciudad despertara. El sonido viejo del despertador, colocado sobre una mesa que había pertenecido a su abuela, se mezclaba con el crujir de las paredes del departamento estrecho donde vivía. Abría los ojos con un cansancio que no provenía solo del trabajo, sino de una vida entera, sosteniendo más peso del que cualquier persona debería llevar. Caminaba descalza por el suelo frío, encendía la luz tenue de la cocina y preparaba un café ralo, casi transparente, que bebía más por hábito que por gusto. Mientras lo hacía, miraba la foto en la repisa, ella y Lina, abrazadas, sonriendo con la inocencia que el tiempo les arrebató. Su madre solía despertar minutos después, tosiendo con la voz quebrada por los años y por la artritis que había deformado sus manos. Clara se acercaba con suavidad como quien toca un recuerdo frágil. La ayudaba sentarse, le ofrecía agua tibia y acomodaba las almohadas para evitarle dolor. A veces la madre preguntaba qué día era, otras simplemente lloraba sin decir palabra. Clara, con una paciencia aprendida a base de pérdidas, la abrazaba y prometía silenciosamente que no la abandonaría. Era un juramento íntimo, un contrapunto a la herida que marcó su historia familiar, la ausencia repentina de Lina, cuyo eco aún resonaba en cada esquina del hogar. El viaje en bus rumbo al edificio corporativo era otro capítulo de su rutina silenciosa. Clara se sentaba al lado de la ventana, observando cómo las calles cambiaban de barrios humildes a avenidas amplias y limpias. Veía gente con trajes planchados, relojes caros, teléfonos brillantes, todos rumbo a vidas que parecían no tocar el dolor que ella conocía tan bien. En su regazo, la bolsa de tela, donde llevaba su uniforme de limpieza, descansaba como un recordatorio de su lugar en el mundo. Las ruedas del bus parecían repetirle que no tenía derecho a parar, que debía seguir adelante aunque sus hombros dolieran y su corazón cargara historias que nadie preguntaba. En su trabajo, Clara se movía casi invisible. Pasillos enteros la veían pasar sin que nadie la saludara. Había aprendido a volverse silenciosa, a no llamar atención, a existir en los márgenes. Cada vez que tomaba un trapeador o limpiaba una mancha del piso, sentía que reconstruía un pedazo de dignidad que el mundo insistía en arrancarle. Sin embargo, había días en que el peso emocional era más fuerte que su fortaleza silenciosa, días en que una palabra maldicha por un superior abría cicatrices profundas que jamás terminaron de cerrar. Pero aún así, respiraba hondo y continuaba.
siempre continuaba. La muerte de Lina había sido un golpe que partió su vida en dos. Clara recordaba a su hermana como una joven luminosa, inquieta, llena de sueños que no tuvieron tiempo de convertirse en realidad. La culpa de no haberla protegido la acompañaba todos los días. Casi podía escuchar su risa en el pasillo del departamento o sentir el olor de su perfume barato mezclado con la brisa de los veranos antiguos. El dolor nunca desapareció. Se transformó en un espacio constante dentro de ella, un recordatorio de que la vida puede ser injusta de maneras que ningún corazón está preparado para enfrentar. A pesar de sus heridas, Clara tenía una capacidad extraordinaria para amar. Mostraba ese amor en detalles cotidianos, en el cuidado con que preparaba la comida para su madre, en cómo doblaba la ropa de sus vecinos cuando la máquina del condominio fallaba, en la forma delicada con que acomodaba las flores artificiales en la entrada del edificio para alegrar el ambiente. Pero ese amor también era su maldición. La hacía vulnerable, abierta a golpes inesperados, incapaz de endurecerse como muchos le recomendaban. Su corazón, aunque cansado, seguía ofreciendo ternura en un mundo que muchas veces la devolvía en forma de desprecio. La fotografía que llevaba consigo era la única pertenencia que guardaba en un pequeño sobre de plástico transparente. La tomaba con cuidado todas las noches, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Era una foto de Lina, joven y radiante, abrazando a un muchacho que entonces parecía lleno de vida. Clara había tardado años en descubrir su nombre, Gabriel Ferrara. Durante mucho tiempo pensó en buscarlo, enfrentarlo, pedir explicaciones, pero cada intento se deshacía frente al miedo de perder el empleo o de no soportar escuchar la verdad que él pudiera decir. Así, la foto se volvió un secreto guardado entre latidos. El antiguo despido injusto que sufrió antes de entrar al edificio corporativo había marcado profundamente su autoestima. Después de 15 años trabajando en una fábrica, un cambio administrativo la dejó en la calle sin explicaciones. Fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Se sintió inútil, descartable, como si toda su historia laboral no tuviera valor alguno. Esa experiencia la hizo temer cualquier conflicto. Por eso, cada vez que alguien la humillaba, prefería callarse antes que arriesgarse a volver a empezar desde cero. Le aterraba la idea de no poder sostener a su madre o perder el pequeño refugio que habían construido juntas. Sus días terminaban siempre con un ritual silencioso. Después del turno, volvía a casa con el cuerpo adolorido. Cocinaba algo simple, ayudaba a su madre a bañarse, revisaba si necesitaba medicamentos. Luego, ya en su habitación, abría la caja de recuerdos de Lina, cartas, pulseras, un cuaderno lleno de dibujos y un boleto de cine amarillento. Cada objeto era una historia congelada. Clara pasaba los dedos sobre esos recuerdos con un cariño profundo, sintiendo que así, aunque fuera por unos segundos, podía volver a tener a su hermana cerca. Sin embargo, la tristeza regresaba siempre, como una sombra fiel. La voz de Lina aún resonaba en su memoria. Sobre todo su última conversación, cuando su hermana, con los ojos rojos de tanto llorar, dijo: "No dejes que él te rompa como me rompió a mí". Aquella frase se incrustó en Clara como un ancla emocional. La repetía mentalmente cuando se sentía pequeña, cuando la vida parecía grande de más, cuando alguien la miraba con desprecio. Era su recordatorio de que la dignidad es un hilo frágil que debe sostenerse incluso en los momentos más oscuros. Pero también era una herida que aún sangraba, porque implicaba una verdad dolorosa. Lina había sido profundamente dañada por alguien a quien amaba. Clara solía percibir un contraste enorme entre su vida y los mundos que limpiaba. A veces se detenía un instante en las ventanas del edificio corporativo, observando desde arriba la ciudad que parecía tan ajena a ella. Veía autos costosos, gente con trajes de marca, edificios donde jamás podría entrar como invitada. Esa distancia social no solo era material, era emocional. Sentía que había una muralla invisible separando su realidad de la de aquellos que pisaban alfombras gruesas y hablaban de negocios millonarios mientras ella fregaba los pisos. Aquella desigualdad le pesaba, pero nunca dejó que la convirtiera en alguien resentido. Quería dignidad, no revancha. Aun con todo ese dolor acumulado, Clara conservaba una fuerza interior silenciosa que sorprende a quienes realmente la miran. Sabía sobrevivir a días interminables, a humillaciones repetidas, a la sensación constante de ser ignorada. Pero, al mismo tiempo, cada humillación reciente hacía crecer dentro de ella una incomodidad nueva, algo que nunca antes había permitido florecer, una necesidad de colocar límites, de recuperar voz, de honrar no solo la memoria de Lina, sino la propia. Y mientras guardaba la foto en su bolsillo cada mañana, Clara comprendía que el destino, tarde o temprano, la obligaría a enfrentar al hombre que había cambiado su historia sin siquiera saberlo.
Gabriel Ferrara caminaba por el edificio como si cada paso le perteneciera por derecho divino. Sus trajes, italianos siempre impecables, parecían amoldarse a su cuerpo con la precisión de un molde hecho a mano. El sonido de sus zapatos contra el mármol emitía un ritmo seguro, medido, casi teatral. Sus empleados evitaban cruzarse con él, no porque fuese agresivo físicamente, sino porque su mirada fría era suficiente para desarmar cualquier intento de conversación. Gabriel no saludaba, asentía, no pedía, ordenaba, no escuchaba, evaluaba. Cada interacción estaba impregnada de un aire de superioridad tan antiguo como sus propias heridas. Sus oficinas ocupaban el último piso de la torre corporativa, una planta entera diseñada con cristales que reflejaban la ciudad como un reino privado. Allá arriba, rodeado de muebles minimalistas y tecnología de punta, Gabriel imponía un silencio que nadie se atrevía a romper. Sus asistentes vivían en un estado de alerta constante, esperando que cualquier palabra maldicha desatara su ira contenida. Él revisaba contratos millonarios con el mismo desinterés con el que miraba a quienes limpiaban su espacio. Para él, la eficiencia era un dogma, la empatía, una distracción innecesaria. En reuniones, Gabriel se mostraba impenetrable. Sus presentaciones eran impecables. Su voz grave dominaba la sala con un control casi quirúrgico. Nunca levantaba la voz, pero su firmeza lograba más miedo que cualquier grito. Los ejecutivos que trabajaban con él sabían que una simple expresión de desaprobación podía terminar en el despido inmediato. Nadie comprendía de dónde provenía esa dureza, pero todos intuían que había algo oscuramente personal detrás de su frialdad. Era como si, para él, cada día fuese una prueba que debía superar para demostrar a alguien invisible que era invulnerable. Pese a su vida rodeada de lujos, Gabriel vivía en soledad absoluta. Su ático, ubicado en uno de los edificios más caros de la ciudad, tenía paredes blancas, ventanales enormes y una vista incomparable, pero también una frialdad que se podía sentir incluso sin entrar. No había fotos familiares, ni recuerdos personales, ni objetos que indicaran alguna forma de afecto. Solo una única excepción, una imagen enmarcada de él cuando era niño, abrazado a una mujer cuyo rostro estaba parcialmente borrado por el paso del tiempo. La observaba cada noche con una rigidez extraña, como si quisiera entender un misterio que nunca logró resolver. Ese retrato escondía la grieta que lo había moldeado. Gabriel había sido abandonado por su madre a los 12 años, un día cualquiera, sin una despedida real ni una explicación. Desde entonces, cargaba la convicción silenciosa de que aquel abandono era culpa suya, que no había sido suficiente para retenerla. Esa herida, enterrada bajo capas de éxito y arrogancia, se manifestaba en su incapacidad para confiar, para conectar, para mirar a alguien a los ojos sin sentir la amenaza silenciosa del rechazo. Cada gesto duro, cada palabra afilada, era un muro construido para protegerse de esa vulnerabilidad infantil que jamás superó. En la empresa, sus accesos de frialdad eran legendarios. Derramar un café a propósito, exigir tareas humillantes, ignorar el cansancio ajeno, todo formaba parte de su manera de controlar el mundo. Pensaba que el respeto se conseguía dominando a los demás, imponiendo miedo. Veía a los empleados de servicios generales como piezas reemplazables, simples engranajes de un sistema que solo existía para pulir su imagen de autoridad. No se preguntaba qué historias había detrás de cada rostro. No le interesaba. Para Gabriel, cualquier amabilidad era un lujo emocional que no podía permitirse. Sin embargo, detrás de su postura rígida existía una contradicción visceral. A veces, cuando nadie lo veía, la dureza de su rostro se suavizaba por segundos, como si un recuerdo lo atravesara. Había noches en las que se quedaba en la oficina mucho más tiempo del necesario, revisando documentos sin leer realmente, solo para evitar regresar al vacío silencioso de su ático. En esos momentos, su alma revelaba una fragilidad que él mismo negaba, el miedo constante de volver a ser abandonado, de abrirse y ser herido otra vez. Su arrogancia no era solo una máscara, era su escudo más fiel. Gabriel creía dominar todos los aspectos de su vida, pero el encuentro con Clara, una simple limpiadora, como él solía decir, estaba a punto de enfrentarlo a la verdad que más temía. Porque, sin saberlo, ella llevaba en su bolsillo una pieza de su pasado que él había enterrado para sobrevivir. Una pieza capaz de desarmar toda su coraza, exponer sus culpas más profundas y obligarlo a mirar, por primera vez en décadas, la humanidad de alguien que no tenía nada allí. Aún así, tenía en sus manos la llave de una historia que lo marcaría para siempre. Clara terminaba de limpiar el pasillo principal cuando escuchó el sonido seco de un vaso contra el suelo. Se giró lentamente y vio a Gabriel Ferrara de pie, sosteniendo una taza vacía, mientras un charco oscuro se extendía frente a él.
Su expresión era calculadamente neutra, pero había un brillo de burla en sus ojos, como si hubiese estado esperando que ella lo mirara para ejecutar aquel pequeño acto de humillación, sin mover un músculo de más. Él dijo con voz clara y cortante: «Parece que tienes trabajo. De rodillas. Por favor. El piso no se limpiará solo». El comentario cayó sobre Clara como un latigazo. Sintió un temblor recorrerle el vientre, pero apretó los dientes antes de inclinarse, mientras ella se arrodillaba para recoger los restos del café derramado. Sintió como la mirada de Gabriel la perforaba con una mezcla de impaciencia y superioridad. El olor amargo del café impregnaba el aire, mezclándose con la fragancia costosa del perfume de él, un contraste tan irónico como doloroso. Clara quiso ignorarlo, centrarse en su tarea para evitar que su respiración temblara. Pero el silencio entre ambos se volvió insoportable, como una cuerda tensándose entre dos mundos irreconciliables. Gabriel cruzó los brazos y murmuró: «Es curioso, algunos parecen haber nacido para mirar el suelo». Una punzada de rabia contenida subió por el pecho de Clara, pero ella respiró hondo para contenerla. Cada palabra de él resonaba en su memoria como ecos de humillaciones pasadas, de jefes que la habían tratado como si su existencia fuera un estorbo. Mientras secaba el suelo, sintió el borde de la fotografía presionando su muslo dentro del bolsillo, recordándole que había una historia más grande detrás de esa hostilidad. Una historia que él desconocía. Gabriel, por su parte, parecía disfrutar del momento, como si controlar aquella escena le otorgara una satisfacción íntima que intentaba disimular bajo una postura fría. «Más rápido», ordenó de repente, sin elevar la voz, pero con un tono que no dejaba espacio para desobediencia. Clara levantó el rostro apenas un segundo, lo suficiente para notar algo inesperado, un destello diminuto, casi imperceptible, de cansancio en sus ojos. No era debilidad, sino algo parecido a un vacío interior. Aunque apenas lo vio, aquella imagen quedó grabada en su mente. Dio un suspiro corto. Bajó la mirada y continuó limpiando. No era el momento de interpretar nada, ni de sentirse humana a los ojos de un hombre que jamás miraba a nadie como igual. Cuando terminó, Clara se puso de pie con movimientos lentos, cuidando no perder el equilibrio. Sus rodillas dolían, y el uniforme estaba salpicado de café. Estaba lista para retirarse cuando escuchó la voz de Gabriel nuevamente, esta vez más baja, pero aún cargada de desprecio refinado. «Intenta no ensuciar todo otra vez». La crueldad de la frase no estaba en su contenido, sino en la naturalidad con la que él la pronunciaba, como si humillarla fuese tan normal como respirar. Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella, no de tristeza, sino de saturación. Gabriel se dio media vuelta y empezó a caminar hacia su oficina sin esperar respuesta, confiado en que su última palabra sería un cierre definitivo. Pero Clara, impulsada por una mezcla de indignación y memoria, se atrevió a levantar la voz por primera vez. «Hago mi trabajo con dignidad, señor», dijo, con un hilo de valentía que la sorprendió incluso a ella. Él se detuvo. Giró la cabeza apenas unos centímetros y sonrió con burla, como si su intento de afirmarse fuese insignificante. «La dignidad es un lujo que algunos no pueden permitirse», respondió antes de marcharse. La frase quedó suspendida en el aire como un veneno lento. Clara apretó los puños, no para confrontarlo físicamente, sino para no permitir que sus palabras perforaran su espíritu. La fotografía ardía en su bolsillo, como si reclamara ser liberada después de tantos años de silencio. Clara sabía que ese no era el momento para mostrarla, pero también sabía que la distancia hacia ese instante inevitable acababa de acortarse. El corazón le latía con fuerza, una premonición silenciosa de que algo estaba cambiando dentro de ella, un movimiento interno que ya no podría detenerse. Mientras el pasillo volvía a quedar en silencio, Clara comprendió que aquel choque había sido diferente a los anteriores. Había algo en su pecho que ya no quería tolerar más. Ya no era solo humillación, era un llamado. Una verdad que la empujaba hacia adelante con una fuerza que no sabía que tenía. Allí, con el uniforme manchado y el alma latiendo rápido, supo que ese sería el inicio de una confrontación que marcaría sus vidas para siempre. Clara llegó al edificio al día siguiente con un peso nuevo sobre los hombros. No era solo cansancio, era la anticipación de un conflicto que ya no podía evitar. Mientras caminaba por el lobby silencioso, notó cómo algunos empleados la miraban con una mezcla de compasión y distancia, como si supieran que Gabriel la había humillado nuevamente. Aún así, nadie se acercó, nadie preguntó. Clara entendía, en ese lugar, la empatía era un lujo que pocos podían permitirse. Respiró hondo, ajustó su uniforme y decidió que, pasara lo que pasara, honraría el recuerdo de Lina con cada paso que diera, incluso si eso significaba enfrentar un dolor que había evitado durante años. En el área de limpieza,
Clara abrió su casillero y se detuvo frente al pequeño espejo pegado en la puerta. Su reflejo le devolvió un rostro cansado, pero firme. Sacó su bolso con manos temblorosas. Revisó que la fotografía aún estuviera allí, protegida por el plástico envejecido. El simple hecho de verla le provocó un nudo en la garganta. Recordó la última conversación que tuvo con Lina, aquella mezcla de llanto, súplica y resignación. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo esa memoria la fortalecía y la desgarraba al mismo tiempo. Sabía que no podía seguir postergando lo inevitable. Cuando salió al pasillo con el carrito de limpieza, escuchó la voz grave de Gabriel al fondo, discutiendo con un ejecutivo. Sus palabras eran precisas, cargadas de una autoridad que intimidaba incluso a distancia. Clara intentó concentrarse en su trabajo, pero cada frase que él decía parecía resonar directamente en su pecho. Era como si la presencia de Gabriel activara un mecanismo automático de alerta en su cuerpo, una mezcla de rabia contenida y miedo antiguo. Aún así, siguió limpiando, esforzándose por mantener la respiración estable. No iba a permitir que la hiciera sentir invisible otra vez. Minutos después, Gabriel salió de la sala de reuniones y la vio. Sus ojos la recorrieron con ese mismo gesto evaluador de siempre, pero esta vez había algo diferente. Un rastro de impaciencia, tal vez incluso irritación. Caminó hacia ella sin prisa, con las manos en los bolsillos del traje. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo con tono indiferente: asegúrate de que el piso quede impecable. Tenemos una reunión importante más tarde. No era una humillación abierta, pero la intención estaba allí, recordarle su lugar. Clara simplemente asintió, pero dentro de ella una llama empezaba a encenderse. A medida que la mañana avanzaba, los comentarios de Gabriel se volvieron más insistentes. Señalaba supuestos errores que no existían. Corregía su trabajo sin motivo y dejaba caer objetos al piso con una frecuencia sospechosa. Cada uno de esos gestos parecía diseñado para perforar la resistencia de Clara, pero a ella, lejos de quebrarse, mantenía un silencio nuevo, casi desafiante. Era un silencio que no venía del miedo, sino de una decisión interna que ya había sido tomada. Una decisión que la conectaba directamente con la memoria de Lina, con su dolor, con su injusticia. El contraste entre sus mundos se hacía más evidente a cada minuto. Clara, moviéndose por los pasillos con su uniforme desgastado, veía a su alrededor trajes caros, perfumes importados y conversaciones sobre inversiones millonarias. Ese universo frío y opulento parecía existir para recordarle lo lejos que estaba de cualquier forma de poder. Mientras tanto, Gabriel cruzaba los mismos pasillos con la seguridad de quien sabe que el mundo se adapta a sus deseos. Pero Clara tenía algo que él no, una verdad que podía derrumbarlo. Una verdad que él jamás había imaginado que alguien como ella podría tener entre sus manos. En un momento del día, mientras Clara limpiaba una sala de descanso, escuchó a dos asistentes murmurar sobre Gabriel. Una de ellas dijo: hoy está peor que de costumbre. ¿Qué le pasa? La otra respondió: así es cuando se siente presionado, y cuando él se siente mal. Ya sabes quién paga. Clara fingió no escucharlas, pero esas palabras le atravesaron el pecho. No era solo ella, no era personal. Gabriel descargaba su dolor sobre todos, especialmente sobre quienes no podían defenderse. Aquello no lo disculpaba, pero lo revelaba. Él también sangraba por dentro, aunque lo ocultara bajo trajes caros. El recuerdo de Lina empezó a intensificarse durante la jornada. Clara la veía en su mente riendo, abrazándola, caminando con su mochila al hombro, prometiendo que el amor podía con todo. Pero también recordaba su mirada rota, su silencio posterior, su fragilidad extrema. Cada vez que Gabriel la humillaba, Clara sentía que Lina había sido herida nuevamente, y esa sensación, en lugar de quebrarla, alimentó una determinación que nunca había sentido con tanta fuerza. No quedaba ya espacio para seguir callando. La fotografía en su bolsillo parecía vibrar con cada respiración. Poco después del almuerzo, Gabriel la llamó desde una sala de reuniones. Ella entró y lo encontró sentado a la cabecera de la mesa, revisando unos documentos sin mirarla. Hay una mancha en la alfombra, dijo, sin levantar la vista. Arréglalo. El tono era tan indiferente que, por un segundo, Clara sintió que estaba hablando con una pared. Pero cuando se arrodilló para limpiar, Gabriel añadió: no sé por qué hay gente que insiste en trabajar en lugares donde claramente no pertenecen. Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. Clara se congeló, manteniendo la mirada baja. Por primera vez, sus manos temblaron. Ella terminó su tarea y se levantó lentamente, sin mirarlo. Intentó retirarse, pero Gabriel la detuvo con un comentario más suave, casi susurrado, aunque venenoso. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo menos visible? Era una burla disfrazada.
una insinuación de que su presencia era una molestia. Clara sintió el aire escaparse de sus pulmones. Era demasiado. La imagen de Lina llorando le cruzó por la mente con brutalidad. Por un instante, Clara estuvo a punto de hablar, de revelar la verdad ahí mismo. Pero algo la detuvo, aún no era él. Momento, la herida debía abrirse en el instante correcto. El día continuó con la misma tensión acumulada. Clara recorría pasillos impecables mientras Gabriel dejaba atrás de sí una estela de comentarios hirientes y órdenes innecesarias. A cada encuentro, la mirada de Clara se volvía más firme, más directa, más cargada de un dolor que ya no podía esconder. Y Gabriel empezaba a notarlo. Cada vez que la veía, fruncía ligeramente el ceño, como si algo en ella hubiera cambiado y él no supiera identificar qué. Esa incertidumbre lo irritaba, lo desequilibraba. Por primera vez, Clara no era la pieza pasiva del tablero. A media tarde, ocurrió algo que terminó de inclinar el día hacia lo inevitable. Clara estaba limpiando el ascensor cuando Gabriel apareció con un grupo de inversores. Al verla, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: tengan cuidado. No vaya a ser que ella arruine su ropa con tanto producto barato. Los inversores rieron de manera automática, sin pensar realmente en la frase. Clara sintió un ardor en los ojos, pero permaneció en silencio. No por miedo, sino porque las lágrimas que quería derramar no eran de tristeza, eran de furia. Una furia que había dormido demasiado tiempo. Cuando el ascensor se cerró, Clara apoyó la frente en la pared fría y respiró profundamente. Su corazón golpeaba con fuerza. Sintió el borde de la foto una vez más. Era como si Lina estuviera allí, empujando suavemente desde el pasado. Ya basta, susurró Clara para sí misma. Ya. Basta y en ese susurro. Algo dentro de ella se alineó. La decisión, que había evitado durante 20 años, se solidificó en su pecho como un ancla. Lo haría. Lo enfrentaría. Entregaría la foto. No importaba el costo. Un poco. Después, en otro pasillo, Clara se acercó a un ventanal para respirar aire fresco. Miró la ciudad desde arriba y se preguntó cómo dos personas podían vivir en el mismo mundo y, aún así, sentir que estaban en planetas distintos. El cielo estaba gris, como si anunciara una tormenta. Ella, sosteniendo el mango del carrito, sintió dentro de sí una tormenta similar. Un caos emocional profundo y lleno de memorias antiguas. Comprendió que su lucha ya no era solo contra Gabriel. Era contra todos los silencios que había acumulado desde la muerte de Lina. En un momento inesperado, un asistente joven se acercó a ella en secreto. Sé que hoy no ha sido fácil, dijo en voz baja. No debería hablar, pero usted merece respeto. Clara lo miró sorprendida. Nadie en ese edificio había hecho un gesto así antes. Aquella pequeña frase, tan humana, le generó un temblor en el pecho. Gracias, respondió con un hilo de voz. Esa brecha mínima de bondad la ayudó a reafirmar su decisión. No estaba sola en su dolor, y aunque la mayoría la ignorara, ese diminuto gesto de humanidad la sostuvo emocionalmente por unos segundos. Al final de la tarde, Gabriel la interceptó cerca de la escalera de emergencia. Parece que hoy está distraída, comentó con un tono que mezclaba burla y sospecha. Clara lo miró directamente por primera vez en todo el día. Él frunció el ceño, incómodo por aquella valentía inesperada. Solo estoy cansada, señor, dijo ella, manteniendo la voz controlada. Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella, como midiendo su reacción. El cansancio no es excusa para la incompetencia. Fue en ese instante que Clara sintió que la línea había sido cruzada completamente. Mientras Gabriel se alejaba, Clara sintió como una ola de emoción la inundaba. Su respiración se volvió irregular. La foto parecía arder en su bolsillo, como si exigiera ser mostrada. Sus dedos la rozaron sin sacarla. Pero solo ese gesto le provocó un estremecimiento. Sabía que el momento se acercaba, y sabía que sería devastador. No solo para él, también para ella. Porque mostrar esa foto significaba revivir un dolor que había guardado en silencio por 2 décadas. Significaba abrir la herida de Lina y abrir la suya. El peso emocional de todo el día terminó de desbordarse cuando Clara entró a una sala vacía y dejó que sus hombros se hundieran. Apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos con fuerza. Podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de los párpados. Pero no las dejó caer. No aún. No hasta que terminara lo que tenía que hacer. En medio de ese torbellino emocional, recordó la voz de su hermana: no dejes que él te rompa. Clara levantó la cabeza. No lo haría. No de nuevo. Fue entonces, mientras salía de la sala, que el destino la empujó un paso más hacia la confrontación final. Caminando por el pasillo central, vio a Gabriel solo por primera vez en todo el día, revisando su teléfono con expresión tensa. Era una oportunidad, un puente,
pero también una amenaza. Clara sintió su corazón acelerarse con una intensidad casi dolorosa. Dio un paso hacia él, pero se detuvo. No era todavía. Faltaba un suspiro más, un latido más, un instante más de preparación interna. Y en medio de ese suspiro, antes de continuar, quiero agradecerte por acompañar esta historia tan cargada de emociones. Si te está tocando de alguna manera, te invito a suscribirte para seguir viviendo relatos como este, y también a comentar qué parte del corazón de Clara o de Lina te ha conmovido más. A veces compartir lo que sentimos nos ayuda a entender la historia de los demás. Ahora sí, Clara exhaló lentamente y volvió a guardar la fotografía en el bolsillo con una delicadeza casi ritual. Su decisión estaba tomada, pero debía hacerlo en el lugar correcto, en el momento exacto, cuando las palabras no pudieran escapar ni disfrazarse. Caminó hacia el baño para mojarse la cara y recuperar control. En el espejo, sus ojos brillaban no solo con cansancio, sino con una determinación nueva, afilada, imposible de apagar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de su vida, para bien o para mal. Minutos después, ya más serena, salió del baño y volvió al pasillo principal. El edificio estaba más silencioso que de costumbre. El eco de sus pasos se mezclaba con una sensación extraña en el aire, como si el ambiente anticipara la revelación que estaba por venir. Clara avanzó lentamente, con el corazón latiendo fuerte, pero con la convicción de quien sabe que no puede seguir escondiéndose. Había llegado la hora de abrir la puerta del pasado, y, con ella, la de todas las verdades que jamás se habían dicho. Cuando dobló la esquina, vio a Gabriel caminando solo hacia los ascensores. Era el escenario perfecto, un pasillo vacío, un silencio denso. Un espacio suspendido entre dos decisiones. Clara apretó la foto dentro del bolsillo. Su respiración se aceleró. Cada paso que daba parecía empujarla hacia la historia que había sido pospuesta durante 20 años. Y aún con el miedo reptando por dentro, siguió adelante, porque por primera vez entendió que la dignidad también era un acto de memoria, y que Lina, desde donde estuviera, merecía que esa verdad se pronunciara en voz alta. El pasillo estaba casi vacío cuando Clara reunió el valor necesario para acercarse a Gabriel. Él caminaba distraído, revisando notificaciones en su teléfono, sin imaginar que los pasos suaves detrás de él no eran los de una empleada más, sino los de un pasado que volvía convertido en voz. «Señor Ferrara», dijo Clara, con un tono sorprendentemente firme. Gabriel se detuvo, exhaló con fastidio y giró apenas el rostro, esperando otra disculpa, otra excusa, otra insignificancia. Pero lo que encontró fue la mirada más directa que Clara le había sostenido jamás. Una mirada cargada de algo que él no supo identificar en ese instante. Destino. Hubo un silencio extraño entre ellos, un silencio que no pertenecía al edificio, sino a las memorias que estaban por salir a la superficie. Gabriel entrecerró los ojos, ligeramente irritado. «¿Qué quiere ahora?», murmuró con apatía. Clara respiró hondo, como si aquel aire fuera la última bocanada antes de sumergirse en aguas profundas. «Usted no recuerda mi rostro», dijo, y su voz tembló apenas, pero debería recordar el de mi hermana. Aquella frase, tan simple y tan cargada, provocó que Gabriel frunciera el ceño. No entendía, no imaginaba, no podía anticipar lo que estaba por ver. Clara metió la mano en su bolsillo con un gesto lento, casi ritual. Sus dedos tocaron los bordes de la fotografía, ese pequeño rectángulo de papel que había soportado lágrimas, noches sin dormir y un luto interminable. Lo sostuvo firmemente, sintiendo que, en ese acto, el mundo se comprimía en un punto minúsculo entre su mano y su corazón. Entonces, sin apartar la mirada de Gabriel, sacó la foto y la extendió hacia él. «Mírela», dijo con una firmeza que no había existido en ella desde la muerte de Lina. Antes de decir otra palabra, «Mírela». Gabriel, molesto por lo que interpretó como una interrupción absurda, tomó la foto sin cuidado, pero en cuanto sus ojos se posaron sobre la imagen, su rostro cambió por completo. Dejó de ser el multimillonario impenetrable para convertirse, en un parpadeo, en un nombre. Desconcertado, paralizado por el reconocimiento súbito. Allí, en la foto, estaba él. Más joven, más humano, más vulnerable. Y abrazado a su lado, sonriendo con la luz de una vida que prometía demasiado, estaba Lina. Lina Montiel. Un nombre que había enterrado a la fuerza, pero que ahora regresaba con una violencia emocional devastadora. El teléfono cayó de su mano sin que él lo notara. Sus dedos temblaron mientras sostenían la fotografía, como si aquella imagen se hubiera vuelto insoportablemente pesada. Intentó decir algo, pero su garganta se cerró. Era como si el aire se hubiera congelado alrededor de ellos. «No, no puede ser», murmuró, dando un paso atrás. Su postura se desmoronó. La rigidez que siempre lo protegía desapareció. Clara no dijo nada.
Lo observaba con una mezcla de dolor y claridad absoluta. Aquello era el momento que había temido durante 20 años. Y ahora estaba frente a ella, respirando la verdad. Gabriel levantó finalmente la mirada, desesperado, buscando una negación, una salida, una explicación que no existía. ¿De dónde?, alcanzó a preguntar. Pero su voz se quebró en la mitad de la frase. Clara sostuvo su mirada sin pestañear. Era mi hermana. Lina era mi hermana. Al oírlo, Gabriel palideció por completo. Los recuerdos que había bloqueado durante décadas empezaron a irrumpir: las noches con Lina, sus conversaciones, su ternura, la última vez que la vio llorar sin entender o sin querer entender por qué él estaba huyendo. La culpa, enterrada bajo capas de éxito y arrogancia, despertó con una fuerza brutal. Clara dio un paso hacia él. Su voz era suave pero firme, tan afilada como un bisturí que corta sin temblar. Ella esperó que regresaras. Esperó hasta el último día. Gabriel cerró los ojos con fuerza, como si ese simple acto pudiera borrar la imagen de Lina en su mente, pero no podía. No esta vez. La fotografía ardía entre sus dedos. Clara continuó: te amó, incluso cuando tú la dejaste sin una explicación. Cada palabra caía como una sentencia que no buscaba destruirlo, sino revelar. Era la verdad que él había evitado toda su vida. Y en ese instante, el mundo de Gabriel Ferrara se derrumbó, no con ruido, no con dramatismo externo, sino con una devastación interna, silenciosa, profunda y total. El brillo vacío de sus ojos se quebró, la máscara se rompió, y todo lo que había escondido durante décadas, la culpa, el abandono, el miedo a repetir la historia de su madre, emergió con la violencia de un grito contenido, allí, en ese pasillo silencioso, frente a una mujer que él creía insignificante. Gabriel enfrentó el rostro del pasado, y por primera vez en muchos años, sintió miedo de sí mismo. Gabriel permaneció inmóvil, sosteniendo la fotografía como si fuese un fragmento ardiente de un pasado que había intentado enterrar bajo millones, edificios y silencios. Clara lo observaba con una mezcla de firmeza y compasión, aunque aún temblaba por dentro. El pasillo, tan blanco, tan pulido, parecía ahora un escenario demasiado pequeño para contener la magnitud del dolor que emergía. Gabriel llevó una mano al rostro como si necesitara asegurarse de que estaba despierto, de que aquello no era una alucinación provocada por la culpa reprimida. Pero la foto seguía allí, implacable, con los rostros jóvenes de él y Lina, sonriendo en un tiempo donde todavía creían en promesas. Clara respiró profundamente antes de hablar. Su voz ya no era temblorosa, era firme, casi maternal. Mi hermana nunca entendió por qué desapareciste, dijo, y cada palabra era una bala lenta que atravesaba la coraza emocional de Gabriel. Ella te buscó, te esperó, te defendió cuando todos le decían que te olvidarías de ella. Él cerró los ojos, y sus labios empezaron a temblar. Aquella protección que siempre había exhibido, ese aire de hombre invencible, se erosionaba segundo a segundo. La imagen de Lina, llorando en sus últimos días, regresó a él como una tormenta que ya no podía contener. Gabriel dio un paso atrás, como si necesitara distancia para no desmoronarse frente a Clara. Yo no sabía cómo quedarme, susurró. Su voz sonaba rota, infantil, completamente distinta a la del hombre de traje que dominaba salas enteras. Clara lo miró con una tristeza profunda. Ella no necesitaba que fueras perfecto, respondió. Solo necesitaba que no la abandonaras como tu madre te abandonó a ti. Gabriel levantó la vista bruscamente, sorprendido por la precisión de la frase. Clara no estaba atacándolo, estaba revelando la raíz de su herida, la raíz que lo había convertido en lo que era. Por un instante, Gabriel sintió que su pecho se cerraba. El abandono de su madre era un pozo emocional que nunca había querido mirar. Durante años, había escondido a aquel niño herido detrás de poder, dinero y arrogancia. Pero ahora, frente a Clara, ese niño se asomaba con desesperación. Yo pensé que, si me quedaba, si la dejaba entrar, ella también. No terminó la frase. No podía pronunciarla. Palabra abandonar. Clara dio un paso hacia él, con una valentía silenciosa. Lina nunca quiso hacerte daño, murmuró. Solo quería que supieras que eras amado. La confesión de Clara cayó sobre Gabriel como una verdad insoportable. Él intentó sostener la foto con firmeza, pero sus manos temblaban demasiado. En un movimiento abrupto, soltó un sollozo ahogado, como si el aire hubiese decidido abandonarlo también. Se cubrió el rostro con una mano, mientras la otra seguía aferrada a la foto. Era la primera vez en décadas que permitía que su dolor saliera sin máscara. Clara, con lágrimas acumulándose en los ojos, sintió algo romperse dentro de ella también: la furia, la impotencia, el resentimiento. Todos esos sentimientos se mezclaron con una empatía inesperada. Gabriel, dijo Clara suavemente,
pronunciando su nombre como si fuera una caricia. Mi hermana murió con tu nombre entre los labios. Él bajó las manos lentamente, revelando un rostro devastado, vulnerable, completamente desnudo. Emocionalmente, murió pensando en mí, preguntó con voz quebrada, como un niño que teme la respuesta. Clara asintió, luchando contra las lágrimas. Sí, y yo guardé esta foto porque necesitaba entender cómo alguien podía amar tanto y sufrir tanto al mismo tiempo. Gabriel apretó los labios, incapaz de contener otro sollozo. La verdad lo había alcanzado por fin. Luego de unos segundos que parecieron eternos, Clara se acercó aún más y extendió una mano hacia él, no para consolarlo, sino para entregarle la responsabilidad emocional que llevaba escondida durante 20 años. No vengo a destruirte, dijo con un hilo de voz cargado de humanidad. Solo vengo a entregarte lo que te pertenece. La verdad, Gabriel levantó la foto, la miró una vez más y dejó que sus lágrimas cayeran sin resistencia. Allí, entre la fragilidad revelada del hombre y la fortaleza silenciosa de la mujer, algo cambió para siempre. La herida se abrió y la posibilidad de sanar apareció por primera vez. En ese último instante del clímax, el pasillo entero parecía contener la respiración. Gabriel, derrotado por la verdad, murmuró, lo siento, por ella, por ti, por todo. Y Clara, agotada, rota pero firme, respondió con una sinceridad dolorosa, yo también lo siento, pero ya no puedo seguir cargando esto sola. Y así, en ese intercambio de vulnerabilidad, la historia dejó de ser solo de dolor para convertirse en el comienzo de una reparación emocional necesaria. No perfecta, no inmediata, pero real. Los días siguientes al encuentro en el pasillo marcaron un cambio silencioso pero profundo. Gabriel llegó al edificio con una expresión distinta, menos afilada, menos rígida, como si la máscara que había sostenido durante décadas se hubiese resquebrajado definitivamente. No buscó a Clara de inmediato. Parecía necesitar entenderse a sí mismo antes de intentar decir cualquier palabra. Pero su comportamiento comenzó a hablar por él, dejó de humillar empleados, se volvió más prudente, más observador, menos impulsivo. Los pasillos, que antes temblaban ante su presencia, empezaron a respirar un poco más tranquilos. La gente notaba el cambio, aunque no sabía explicarlo. Clara, mientras tanto, hacía su trabajo con la misma dignidad de siempre, pero con un peso menos sobre el corazón. Cuando finalmente Gabriel la buscó, lo hizo sin traje, sin asistentes y sin esa postura de mármol que siempre lo acompañaba. La encontró limpiando una de las salas de reuniones, exactamente el lugar donde tantas veces la había humillado sin pensarlo. Clara se tensó al verlo entrar, pero él levantó las manos en un gesto de paz. Quiero hablar contigo, dijo con una voz que ya no era la del jefe autoritario, sino la de un hombre enfrentado a sí mismo. Clara respiró hondo, asintió y dejó a un lado el paño con el que estaba limpiando. Gabriel se acercó despacio y apoyó la fotografía ahora protegida por un marco sencillo sobre la mesa. No quiero volver a esconderme de esto, confesó. El silencio entre ellos se llenó de un tipo distinto de tensión, una que no provenía del miedo, sino del reconocimiento. Gabriel tomó aire antes de continuar. Sé que no puedo deshacer lo que pasó. Sé que no puedo repararlo del todo. Su voz se quebró ligeramente, pero quiero intentarlo. De algún modo, Clara bajó la mirada, sintiendo que las palabras de él abrían en su pecho un espacio inesperado. No era perdón inmediato, era humanidad, y eso ya era un cambio gigantesco. Mi hermana te amó, dijo ella suavemente, pero yo no estoy aquí para convertir su recuerdo en una cadena. Gabriel asintió, conmovido. Quiero actuar distinto, ser distinto, días después. Gabriel convocó a una reunión general con todos los empleados del edificio. Clara estuvo presente, aunque intentó mantenerse al fondo, para sorpresa de todos. Gabriel comenzó reconociendo que había sido injusto, hiriente y cruel. Habló con una vulnerabilidad que nadie le había visto jamás, admitiendo que había usado el poder como una coraza para no enfrentar sus heridas. No nombró a Lina, no era un espectáculo, pero su transformación era evidente. Algunos empleados se miraban incrédulos, otros aliviados. Clara sintió un temblor en las manos, pero también una especie de calma interior. La verdad había comenzado a hacer su trabajo. Después de la reunión, Gabriel se acercó a Clara de nuevo. Le ofreció apoyo económico para la salud de su madre, pero ella rechazó con delicadeza. No necesito dinero, dijo con firmeza tranquila. Solo un trato digno. Gabriel sonrió por primera vez sin arrogancia, sin soberbia. Entonces eso tendrás, respondió. Y cumplió. Revisó las condiciones laborales del equipo de limpieza, mejoró horarios, salarios y espacios de descanso. Clara no trabajaba por gratitud, sino por justicia.
y ver ese cambio nacer precisamente de quien más la había lastimado le provocó una sensación de cierre que su alma esperaba desde hacía demasiados años. En su oficina, la misma, que antes parecía un monumento a la frialdad, Gabriel colocó la foto de Lina, no como tributo a un amor perdido, sino como símbolo de una verdad enfrentada, un recordatorio de quién había sido y de quién podía convertirse. A menudo se quedaba mirándola en silencio, no para lamentarse, sino para recordar que incluso el dolor más profundo puede transformarse si se mira de frente. Clara, por su parte, volvió a casa cada día con una serenidad distinta. El fantasma de Lina ya no gritaba dentro de ella, ahora la acompañaba con suavidad como si finalmente hubiese encontrado paz. Hay historias que no buscan héroes ni villanos, sino seres humanos capaces de mirarse a sí mismos con honestidad. Clara y Gabriel no fueron excepciones, cada uno cargaba un dolor antiguo, una herida que moldeó silenciosamente su destino. La vida los cruzó no para repetir la tragedia del pasado, sino para permitir que la verdad de esa que tantas veces intentamos enterrar emergiera con fuerza. Y, al hacerlo, ambos descubrieron que la dignidad no se pierde cuando la pisotean, se pierde cuando dejamos de defenderla. Clara recuperó la suya no mediante gritos, sino mediante la claridad de un acto profundamente humano. Gabriel, por su parte, aprendió que la arrogancia jamás cura las marcas del abandono. Durante años creyó que ser invulnerable lo protegería, pero la coraza que construyó terminó por alejarlo del mundo y de sí mismo. Solo al enfrentarse a la foto, a Lina, a su propia historia inconclusa, descubrió que abrazar la vulnerabilidad no lo hacía menos hombre, sino más humano, y en esa humanidad encontró, por primera vez, una oportunidad de reparación, no perfecta, no inmediata, pero real, una oportunidad que Clara le permitió tomar al ofrecerle la verdad sin odio. La memoria de Lina se transformó entonces en un puente, no en una herida abierta, una prueba silenciosa de que el amor deja marcas que ni el tiempo ni la ausencia pueden borrar por completo. Clara ya no cargaba el peso sola, había liberado su corazón del silencio que la consumía. Al hacerlo, permitió que su hermana descansara en un lugar más cálido dentro de ella. Gabriel, al aceptar la verdad, rompió el ciclo emocional que había repetido durante décadas. Aprendió que incluso las decisiones que se toman por miedo pueden transformarse en caminos de luz si uno decide enfrentarlas con humildad. Y así, la historia de ellos nos recuerda algo universal: no existe desigualdad capaz de separar la humanidad que compartimos. Todos llevamos cicatrices, todos hemos amado y perdido. Todos hemos sentido miedo, culpa y esperanza. La vida, con su crudeza, nos desafía constantemente a mirar hacia adentro. Pero cuando lo hacemos, cuando realmente lo hacemos, descubrimos que la compasión tiene un poder que ninguna riqueza, ningún cargo y ninguna arrogancia puede igualar. Porque al final, lo que nos salva no es la fuerza, es la verdad.